y que es muy difícil reemplazar una vida, ¿verdad? Pero haciéndole daño a gente inocente, no vas a poder traer para atrás a esa joven. Me siento mejor, gracias a Dios, eh, antes que nada. Señor, tenemos el Palé 2380 para mañana, ¿ok? Palé 2380 para mañana. Juana le dice que le gusta trabajar. Exacto, hay gente mala, pero los buenos siempre superan ese número. Eso es correcto. Señores, ya nosotros los hispanos estamos tan solitos aquí en estos países que nosotros no nos podemos matar a nosotros mismos. ¿Ok? Ahí escuché que el vicepresidente están haciendo la llamada a que el pueblo de Venezuela se lance a la calle. ¿Ok? Está fuerte. ¿Ok? Está muy fuerte eso. So, no sé lo que tienen pensado esa gente. Ahora mismo aquí el gobierno está cerrado, ni los militares están cobrando. So, yo no sé qué van a hacer si en Venezuela pasa algo y hay que mandar a apoyar a esa gente. Yo no entiendo cómo trabaja. Entonces nosotros, los hispanos, estamos tan solitos aquí, señores, que nosotros necesitamos ayudarnos. Nosotros necesitamos aprender de los asiáticos. Necesitamos aprender de los judíos. ¿Ok? Ellos ayudan a sus propias comunidades. Los neuroamericanos están empezando a ayudar a sus propias comunidades, haciendo que consumiendo los productos que, producen sus propias comunidades y reinvirtiendo ese dinero dentro de la comunidad. Esa es mi esposa que está practicando con una trompeta que ella tiene nueva. Baby, amor, ella tiene una trompeta nueva, entonces está practicando con ella. Está malita también, está malita. Entonces, señores, nada, no lo voy a quitar más tiempo. De León Beltré, ¿cómo está, mi hermano? Vamos a empezar con las líneas. Tenemos el 71 que se está yendo para mañana. Aún así, todavía le quedan como 3 días más. ¿Ok? 71. Tenemos también 93, 37, 10, 45 y 67 que está entrando. Esas son las líneas. Si usted no está acostumbrado a ver mis videos, si usted no sabe a qué yo me refiero cuando hablo de líneas, le sugiero que vea mis videos anteriores para que pueda entender, ¿verdad?, cómo es el concepto de jugada que yo doy. So, para aquellas personas que viven en otros países, que les gustan menos jugadas, que les gustan 2 o 3 jugadas solamente, para mañana tenemos en el día 23, el 52-13, que de hecho se adelantó hoy el 13-31, ¿verdad? Se adelantó hoy. Y tenemos el 52-13 para mañana y estamos añadiendo el 74 para la noche. ¿Ok? So, saludito para Yoyi, dicen por ahí. Gracias, Altagracia. So, esas son las jugadas, señores. Gracias por su apoyo, gracias por estar aquí. Estamos ya llegando a nuestra meta de 30,000 suscriptores. Gracias a ustedes. Creo que casi para el próximo mes, creo que ya vamos a estar en 30,000 suscriptores en YouTube. Y eso comprueba lo que yo venía diciendo hace tiempo, que hacía mucha falta una figura que generara confianza en esto de las jugadas de Lotería Dominicana, porque desgraciadamente lo que se estaba viendo era más de lo mismo, cada quien es una repetición del otro y eso pues no lleva a nada, ¿verdad? Si tú no ofreces un material nuevo, un material que de verdad pueda ayudar, estás haciendo lo mismo que todo el mundo, ¿verdad? So, quiero invitarles que busquen mis estrategias. Tengo un playlist donde pueden buscar mis estrategias, como la estrategia 6 igual a 9. Señores, esa 6 igual a 9, hay otras personas que le dicen 639, le quieren poner diferentes nombres. Yo le voy a decir una cosa. Yo puedo tomar cada número que está ahí en esa estrategia
y ponerlo en desorganizado y decirle a cualquiera de esas personas, tome esos números y póngamelo de nuevo en un papel, escríbalo. Y todos ellos van a escribir una secuencia diferente. ¿Ok? Porque el que hizo esa secuencia, el que creó esa secuencia, fui yo en el 2015, cuando ellos todavía estaban aprendiendo a cepillarse. ¿Ok? Y lo más lindo es que yo tengo el video con más de 300,000 views desde el 2015 para probarlo. Ahora, me molesta que a veces las personas, cuando hay algo que está pegado, cuando hay algo que está pegando, son tan déspotas que no pueden darte a ti ni siquiera el beneficio de que, oye, mano, gracias por crear esta estrategia. Tú sabes, cuando las personas son así y después me quieren dar la mano, yo siento que me están escupiendo. Y por eso es que yo soy como yo soy. Pero yo dije que este año no iba a discutir con numerólogos. Dije que este año era para moverme hacia adelante. ¿Me entiendes? Moverme hacia adelante. Porque yo dejé claro quién yo soy en el 2016, 2015, 2017 y 2018. La gente está clara en quién yo soy en esto. ¿Ok? Así que solamente quiero darle lo mejor que pueda darle y vamos a trabajar para eso. ¿Ok? Tengan cuidado, hay personas que están entrando en mis grupos y están creando grupos de WhatsApp, añadiendo a las personas que están en mi grupo de WhatsApp. ¿Qué les sugiero? Les sugiero que si alguien lo añade a un grupo de WhatsApp, me deje saber y yo voy a tomar carta en el asunto, ¿verdad? Si es alguien que lo añade a un grupo de WhatsApp haciéndose pasar por mí, usted me deja saber y nosotros tenemos un grupito ya en internet bien grande de personas que trabajamos en redes sociales que nos estamos poniendo para esta gente ya. ¿Ok? Ya no hay que mandarle a decir nada, no hay que hacer. Hacemos lo que tenemos que hacer desde la computadora, trabajamos todos juntos y ya. Le vamos a hacer la vida imposible donde quiera que se conecte. Así que con eso voy a terminar el video. Gracias de nuevo a todos ustedes por estar aquí conmigo. La meta, 30,000 suscriptores ahí en YouTube. Seguimos creciendo en Instagram. Seguimos creciendo en mi página nueva, Raúl Aragones. Y seguimos también trabajando con las personas que están tomando los cursos para redes sociales. Mire, por ejemplo, esta semana yo he gastado alrededor de $6 en anuncios de redes sociales y yo he generado casi 10,000, el equivalente casi a 10,000 pesos con solamente $6 que yo he metido en anuncios en redes sociales. El dinero está, señores. El dinero está. Lo mío es buscar manera de hacer dinero. ¿Ok? Y cuando tú te juntas con personas que buscan manera de hacer dinero, la única cosa que puede pasar es que tú hagas dinero. ¿Ok? Es lo único que puede pasar. Si tu mentalidad y la mentalidad de todos los que están contigo es eso, óyeme. Así que eh, hay una tipa que se llama Grisel Numerología que me metió a un grupo raro y no eras tú. Pues no sé, hay tanta gente que está por ahí, ¿verdad? Hay un montón de gente que tienen grupos y cosas así. Por ejemplo, yo manejo lo mío solo. Usted solamente va a un número de teléfono para mí, 908-220-4310. Y yo quisiera mostrarle cómo yo estoy ahora mismo, porque yo estoy hasta aquí arriba, gente tirándome para que lo meta a mis listas. Yo no trabajo con todo el mundo. Yo te mando un enlace, hagan la prueba. Si quieren entrar a mi lista, mándame al 908-220-4310. Mira, ahí me están mandando. Me manda la palabra "los quiero" y yo te voy a mandar un enlace. Te voy a enseñar una estrategia totalmente gratis y tú vas a tener la opción de entrar, perdón, de entrar y registrarte si tú quieres. Yo no
apuro a nadie. La gente viene a mí por gravedad, señores. Óyeme, por gravedad viene la gente a mí cuando ellos se cansan de ver qué es lo que ofrecen por ahí y ven qué es lo que yo ofrezco. Entonces dicen, tú sabes qué, Raúl Aragones, déjame probar qué es lo que tú ofreces. Y cuando llegan a mí, no se vuelven a ir. Porque a mí me gusta enseñar y es lo que me gusta hacer. Yo no soy numerólogo. Saludo desde San Juan, Río San Juan. Un abrazo. Yo no soy numerólogo, ok, pero me gusta enseñar. Me gusta compartir. Me gusta compartir, de verdad que sí, se lo juro. So, ¿qué vas a obtener cuando te registres? Cuando tú te registras conmigo para los seminarios, cada domingo pues tenemos unas reuniones que yo hago, ¿verdad? Donde contesto todas las preguntas que tengas, ¿ok? Todas las preguntas que tengas. Yo no me voy y los muchachos saben, si aquí hay alguien que me esté viendo que esté en mi seminario, por favor ponga un 5 en la pantalla. Si alguien que me está viendo aquí está en mis seminarios, ponga un 5 en la pantalla. Yo no me voy de mis seminarios hasta que no respondo la última pregunta, ¿ok? Hasta que no respondo la última pregunta. Y aquí cualquier persona que esté en mi seminario me puede desmentir. Tengo gente aquí en YouTube que está en mi seminario, tengo gente aquí en Instagram que está en mi seminario también, y ellos me pueden desmentir. Todavía en Facebook no he visto a nadie. Eh, Aquí ya tengo una persona aquí en Facebook y ellos me pueden desmentir, ¿ok? Yo, todas las preguntas que tú tengas las voy a responder. No voy a dejar que nadie se vaya con dudas. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú te vas con una duda, el malo soy yo. No supe enseñarte, no te supe dar lo que tú viniste a buscar, ¿ok? Y eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que tú veas las cosas de la misma manera que yo lo veo, con el mismo cristal que yo la veo, para que todos hablemos el mismo idioma, porque cuando todos estamos hablando el mismo idioma, óyeme, eso es lo más lindo. Cuando todos hablamos el mismo idioma, yo no te tengo que decir a ti qué jugada viene después del 81. Yo no te tengo que decir qué jugada puedes jugar con el 11, porque todos estamos hablando el mismo idioma, ¿ok? Todos estamos hablando el mismo idioma. Y eso es lo que yo quiero, ¿ok? Raúl, ¿cómo funciona el número de la gana más? Cecilio, ¿cómo está, mi hermano? Yo voy a estar liberando eh, una secuencia de apuestas. Se me fue por uno y le metí 460 hoy. 360 le metí hoy. Y jugué el 46, me tiran 45, son malditos. Pero fue en tercera, como quiera, está bien. Pero yo sé que tiene que caer ya pronto. Yo sí, ustedes van a ver, cuando yo cante bingo, ustedes lo van a ver. Que yo sigo la estrategia, yo no me quito. Cuando tú sabes que algo va a funcionar, tú no tienes segundos pensamientos. Tú no dices, tú no tienes duda. Tú no dices, ¿será que funciona? No, tú sabes que funciona. Tienes que dejar que llegue el momento y va a funcionar, ¿ok? Con esto no es inventándome lo que estoy. Es algo que ya yo lo he analizado, funciona y tarde o temprano sí, va a funcionar y la paga va a ser buena. Ustedes lo van a ver. Porque es un sistema totalmente nuevo que estoy creando, pero que es a largo plazo y que es de riesgo para muchas personas, porque no muchas personas pueden sustentarlo, ¿ok? Y eso lo aclaré desde el principio. Pero en cuanto a cómo yo hago la jugada, cómo la creo y todo eso, pues no pueden indagar de eso, porque imagínate, ¿cuántos numerólogos no quisieran dar un solo número en una sola lotería? ¿Eh? Para engañar hasta su madre. ¿Ah? ¿Quién no, ¿Cuántos de ellos? Hey, saludos de Patterson, ahí mismito, al ladito mío. Sí, está súper frío. ¿Cuántos numerólogos no quisieran aprender solamente una manera de un solo número para una lotería? Para engañar hasta su madre. Muchos de ellos. Pero eso nada más está aquí en mi cabecita. ¿Ok? Solamente está en mi cabecita.
Y ese no lo voy a soltar muy fácil. No lo puedo soltar muy fácil. Porque ustedes saben, porque a la hora que yo suelte algo así, imagínate, empiezan a crucificar a la gente de gratis. Muchacho, empiezan a crucificar gente, a crucificar al cristiano. Necesito un palé, bueno, 23.80, buena suerte. Yo creo en todo lo que Raúl analiza. Yo creo en lo de Raúl. Todo lo analiza antes de publicar. Eso es así, Cristóbal. Yo tengo un nombre y un apellido y gracias a Dios lo he mantenido limpio desde el 2015. ¿Me entiendes? Porque donde yo pongo el ojo, pongo la bala. Y creo en mí y mi potencial. ¿Me entiendes? Yo soy una persona que yo empecé en el 2015 también lo que era mercadeo en redes sociales. Y hice mis primeros $30 en el 2015, recuerdo yo. Yo empecé con esto de la lotería eh, como para junio, por ahí tengo que chequear como para junio o marzo, creo que fue del 2015, y empecé con las redes sociales a trabajarlas para diciembre. Y en diciembre hice mi primero $30, mi primero $30 en diciembre del 2015. Y luego de eso, en, para del 2000, marzo del 2017, fue que yo dije, mercadeo es lo que yo quiero aprender. Cuando yo hice 1 millón de pesos en 3 meses, que son cuánto, 30,000 y pico de dólares en 3 meses. Me compré mi carro, pagué por las operaciones de mi esposa, ¿me entiendes? Hicimos lo que teníamos que hacer. Cuando yo dije que tú podías tener ese poder en las redes sociales, yo dije, no, compré otro carrito para darle banda, el carro que tenía lo dejé y me compré otro carro y me saqué otro. ¿Mm? Yo dije, no, las redes sociales aquí hay que estar el dinero. En las redes sociales, que si yo algún día voy a dejar de ser pobre, va a ser de las redes sociales que lo voy a sacar. ¿Ok? Y yo se lo digo a todo el mundo, usted quiere hacer dinero, métase en las redes sociales, explote lo que usted sabe hacer. ¿Eh? Explote lo que usted sabe hacer. Porque una persona que de la nada venga y genere esa cantidad de dinero en 3 meses, ¿qué no puede hacer en toda una vida? ¿Ok? Dicen por ahí que hay veces que es mejor esperar, ¿verdad? En el momento indicado, que no ser impertinente, ¿verdad? So, señores, recuerden una cosa. Yo trato de darle lo mejor que yo pueda de mí, pero tampoco soy soquete. ¿Ok? Yo creo que siempre le voy a dar bastante información. Ustedes pueden ver los videos míos y van a encontrar mucha información. Eh, tengo toda, tengo todo el derecho a desconfiar de mucha gente que viene a verme aquí y que me hace preguntas, porque muchos son muy vivos. Bueno, le estoy diciendo, acabo de sacar, hoy saqué un chamaco haitiano que ya estaba montando un grupo aparte, ¿me entiendes? Y me manda un mensaje diciéndome que se había sacado, gracias a mí, se había sacado 150,000 pesos y que muchas gracias, que yo era su jefe y que yo y que lo otro. Señores, yo no le pido un centavo a nadie de lo que se gana. Es más, yo ni quiero saber cuánto usted se ganó, ¿ok? Yo ni siquiera quiero saber ni cuánto usted se ganó, porque yo nunca le voy a preguntar a usted cuánto usted se ganó, ¿ok? Así que nada, mi gente bella, voy a contestar una pregunta de cada red social y ya me voy. Vamos a contestar 2 preguntas de cada red social. La gente de Facebook, a ver, ¿qué pregunta tienen? Gente de Facebook, aquí ustedes, aquí, estoy señalando aquí.
Está diciendo, ese señor me metió en un grupo. Bueno, salte de ahí, muchacho. A ver, gente de Facebook, Instagram, ponga su pregunta, dame a ver. Raúl, eh, y se sigue el palé 21-10. Si tú quieres, tú puedes agregar, mira, muchas veces, para que ustedes sepan, hagan las preguntas en Instagram y en Facebook, ¿ok? Muchas veces los palés que yo doy duran 2 o 3 días para salir. O sea, si usted va anotando cada palé que yo doy cada día, al final de la semana va a tener 7 palés. Y hay muchas veces que esos palés caen, señores. ¿Ok? No el mismo día, quizás se tarda 1 o 2 días. Si usted quiere tener esa listita de palés, que yo todos los días doy un palé, ¿ok? Vaya guardándolo, ¿verdad? Lo va poniendo así y ya usted sabe que ese palé usted lo va a jugar, ¿verdad? Al otro día, eh, si di un palé para el lunes, ¿verdad? Es uno, para el martes son dos, miércoles son tres, ¿me entiendes? So, Raúl, dime tu número para tirarte. 908-220-4310. ¿Ok? A ver, pregunta. Estoy buscando preguntas. Pregunta. Raúl, ¿crees que falta mucho tiempo para que suelte el número de la Virgen aquí en República Dominicana? Pues, ¿qué te digo? Si ni lo quieren vender las bancas, las bancas no te lo quieren ni vender, so, ¿para qué tú lo vas a jugar? ¿Eh? ¿Tú no ves que está monopolizado? Ahorita cuando se saque se lo ganó alguien que se lo vendieron solamente. ¿Eh? A ver, Rafael Ramírez, está bien que se venda muy bien, pero responda a las preguntas. ¿Cuál viene del 15, 54 y 66? Ok, hay un solo problema aquí, Daniel, que aquí el que lava y presta la batería soy yo. Aquí nadie me dice qué es lo que yo tengo que hacer y qué yo tengo que responder. ¿Me entiendes? Y si tú no vienes humilde, pues te va bloqueado de todas mis redes. ¿Ok? Porque yo estoy aquí para responder cualquier pregunta, pero si no vienen humildes, no. Primero, humildad. Usted quiere que lo trate con humildad, de humildad. Si no, aquí no cabe. ¿Ok? Si no quieren vender el 1 y el 30, que la gente no lo deja de jugar, ya lo sabe. A ver, preguntas. El palé de mañana, 23.80. El 94 es el mismo que el 93, correcto. ¿Ok? Una jugada repite 2 veces, se sigue ese día y el día siguiente. DJ Bori dice, son gente de falacia. Nada, DJ Bori, lo que pasa es que uno tiene que, ¿verdad? La gente a veces te quiere poner rápido por su propio beneficio, ¿me entiendes? Yo necesito un palecito, por fin, juego abonado 56.50. ¿Cree que esté cerca de salida? Pues no tengo estadísticas en este momento, ¿ok? Ya dentro de una semana voy a estar manejando estadísticas, pero tengo el 23.80 para mañana, ¿ok? 15.85. Cristóbal dice, 15 es 80. Uy, ahora está preguntando todo el mundo. 15 es 85, 12 y 87, no, 17. ¿Cuál se puede ligar del 21 que está por salir? Bueno, ¿cuál fue la última jugada que salió? Tendría que ver. Creo que hoy salió el 15, ¿verdad? O sea, el 15 viene del mismo 21. Falta 17, estaría bueno para mañana. ¿En qué lotería? Mire, yo siempre he dicho a ustedes que para usted darle seguimiento a las jugadas, y esto es algo que enseño yo, ¿ok? Esto es algo que usted lo va a escuchar aquí. Ya cualquier otra persona que usted lo escuche por ahí,
es bocina mía, ¿ok? Ya cualquier otra persona que usted escuche hablando de lo que me están mirando, ya son bocinas mías, ¿ok? Cuando usted está dándole seguimiento a una jugada como el 17, ¿verdad? Que yo le digo a usted, mire, del día 20 al día 25, démele seguimiento al 17. Yo lo que le estoy diciendo a usted es, 17, salió en real, ok, tácheme la real. ¿Le quedan cuántas loterías? 4 más, ¿verdad? Salió en loteca, tácheme la loteca. Yo no lo sigo en la New York. La New York es como si no la tuviera, aunque salga, es como si no la tuviera. Lo sigo en 5 loterías, ¿ok? Haga eso, usted va a ver resultados, ¿ok? Después que sale 47, ¿qué puedo venir? Después de 47, bueno, puede venir 42, puede venir 45, que lo tenemos también, ¿ok? Tenemos 45 también para mañana, 45-54, lo dije hace un ratito, ¿verdad? Eh, el 47 también más directo viene siendo el 37. Hola Raúl, diste el número para Costa Rica, di las jugadas. Voy a repetirla una nueva vez para que las personas que llegaron tarde pues la tengan. Las líneas son 7-1, 6-7. Son las líneas más fuertes de las líneas. El resto de las líneas son 45, 37, 10, 9, 9, 3. ¿Ok? Palé, 23, 80. ¿Ok? 23, 80. Y para mañana tenemos el 52-13 y añadimos el 74. ¿Ok? 52-13 y añadimos el 74 en la noche. 74 es el mismo 24, 74 es el mismo 54. El 40 viene mañana. Cuando tú veas 30, cuando tú veas 4-4, cuando tú veas 4-4 o 30, tú puedes jugarlo, no puedes dar seguimiento. El 54 salió en la Nacional, no sé, no lo he visto. No sé qué jugadas salieron ahorita en la Nacional. ¿Ok? ¿Alguien me quiere ver? Elber, ¿qué es lo que? Ay, 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 ya entraron la gente aquí, gente loco. Oye, ve, la gente de la que inventa, mano. Ok, so, yo quiero que entiendan esto. Eh, yo no me fijo en las loterías antes de hacer los videos, porque no me gusta que los resultados de la lotería influyan en lo que yo voy a decir en los videos. Ok, mira, y que salió 54, 78 y 71. Oh, wow. Bueno, pues ya usted sabe que ya salió 71 en Nacional, so elimina la Nacional. Chequeé la última lotería del día 20 para acá, donde ha salido y la elimina. Ok, yo le dije a ustedes que iba a salir y va a salir en primera. 7-8 y 7-1 en la misma jugada. De esa línea, el 7-8 y el 7-1 son la misma jugada de esa línea. So, si se adelantó el 54, wow, qué cosa, ¿eh? Nada, vamos a esperar mañana. Ojalá que lo tiren de nuevo. Increíble. Raúl el Grande, Palé. Bueno, con esto voy a terminar el video. Costa Rica 74. No me diga que salió el 74. No, ya, yo me voy porque ustedes me están poniendo nervioso. No, no ha salido todavía eso. Bueno, mi gente de YouTube, se me cuida mucho. Ya saben, suscríbanse a mi canal. Compartan los videos en grupos de WhatsApp, del que tengan que ver con lotería.
en grupos de Facebook que tengan que ver lotería, ¿ok? Pueden compartir mis videos, ¿ok? Para personas que les guste, pues, lotería, ¿verdad? No lo compartan en lugares donde no les gusta la lotería, porque solamente quiero relacionarme con personas que les guste esto, ¿ok? Se me cuida mucho la gente de YouTube. Bye bye.